Buenas a todos. Bienvenidos al programa número 156 de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien. En el programa de hoy vamos a ver por lo menos dos cositas, una de Agustín Laje y otra de Nicolás Márquez. Agustín Laje hizo un vivo recientemente en su canal donde habla de el desastre de la ONU y eso lo vamos a estar viendo. Y lo otro de Nicolás Márquez es la importancia de las palabras y la batalla cultural y la batalla electoral también. Así que vamos a estar con esas dos cositas por lo pronto y si nos sobra tiempo, seguramente que sí, podremos agregar otra que otra cosita más de algún video de los que tengo ya guardados para ver con todos ustedes aquí y repasar. Vamos iniciando, pongo todo en línea para iniciar con el video entonces de Agustín Laje, este vivo que hizo hace instantes nada más, se llama El desastre de la ONU en Haití. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Yo diría que esta es una edición de lujo, es una edición especial que veníamos planificando desde hace bastante tiempo. Hace algunos meses que conocí al invitado del día de hoy y desde que nos conocimos dijimos, vamos a hacer una transmisión en vivo para que todos los seguidores de YouTube puedan aprender de un tema realmente muy interesante que tiene que ver con las intervenciones de las misiones de Naciones Unidas en países en crisis, en países en graves crisis, como es el caso haitiano, que es el que vamos a comentar hoy. Este es un programa de colección, este es un programa de lujo. Se fueron pasando así los días, pasaron algunas semanas y no podíamos concretar, bueno, por distintas cuestiones que me involucraban sobre todo a mí y la vorágine de mis días que es tremenda, pero por fin se pudo y estamos aquí y vamos a hablar sobre un tema que habitualmente no se comenta y, insisto, relaciona a la ONU con, en este caso, Haití. Antes de darle ingreso al invitado del día, te quiero pedir que me dejes un like para que más personas sean notificadas por YouTube y puedan llegar a esta transmisión en vivo y que también me cuentes desde el chat desde dónde nos estás mirando. Si usas el chat, el algoritmo va a beneficiar esta transmisión y va a recomendar este vivo a otros suscriptores de este canal para que más gente pueda conectarse. Estamos camino hacia las 1000 personas y queremos llegar a muchos más todavía. Bien, una brevísima introducción para que todos estemos partiendo del mismo punto para poder entender el tema del cual vamos a hablar hoy. Bien, acá vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, la ONU y por otro lado, Haití. Vamos a ver qué ha hecho la ONU en Haití y lo vamos a conocer por la boca de un protagonista, alguien que formó parte de los cascos azules de Naciones Unidas y que tiene mucha data para compartir con nosotros. ¿Qué tenés que saber de la ONU? Mira, pocas cosas. Yo te diría para poder entender este vivo, nuestro invitado va a explayar bastante, pero por ahora basta con saber que la ONU es una organización internacional que cubre la Tierra completa, que fue creada en octubre de 1945 tras el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Es una organización que se constituye a partir de su carta, la Carta de Naciones Unidas, que arranca de esta manera en su artículo número 1, párrafo número 1, empieza definiendo su objetivo principal como el de mantener la paz y la seguridad internacionales. O sea, ¿por qué nace Naciones Unidas? Para no tener Desde Oaxaca, México, saludos Ochi. un mundo dado vuelta, para poder tener una organización supranacional que se encargue de velar por la paz y la seguridad a nivel planetario. Bien, datos generales de Haití, porque claro, el casco azul con el que vamos. Checho Andrómeda, saludos desde Córdoba. Yo también estoy en Córdoba en este momento, en barrio Alberdi, donde, bueno, hasta el 14 de abril tengo contrato aquí en este departamento y después ya me voy a mudar, probablemente no sé a dónde, pero por acá nomás cerca estoy buscando un departamento, una casa. Vamos a hablar hoy, ha sido enviado durante algún tiempo a Haití por una crisis humanitaria inmensa. Haití es un país que vive en crisis humanitarias y vale la pena conocer algunos datos generales de este país. Geográficamente, Haití está ubicado en el Caribe, en la parte occidental de la isla La Española, o sea, lo comparte con República Dominicana, ¿bien? En la misma isla está Haití y está República Dominicana. La capital de Haití se llama Puerto Príncipe. En Haití se habla francés y también criollo haitiano. De hecho, el criollo haitiano tengo entendido que es más usado que el francés. Como se imaginan, Haití fue colonia francesa. En términos de religión, hay una mayoría cristiana, pero también se practica ampliamente el vudú, es muy influyente y está oficialmente reconocido en ese país. La población en Haití es de 11 millones y medio de personas, parece poco, pero en términos de densidad podríamos decir que es uno de los países más densamente poblados de toda América, 11,5 millones de habitantes en un país relativamente chico. Hablando de población, Haití padece una crisis migratoria.
La gente se va de Haití y ¿a dónde se va? Lo que tiene al lado, a República Dominicana. Se calcula cerca de 1 millón, hay fuentes que hablan incluso de bastante más, pero vamos a decir por ahora cerca de 1 millón de haitianos en República Dominicana. República Dominicana es un país que tiene apenas un poco más de 10 millones de habitantes, por lo tanto podemos decir que un 10% provienen de Haití, lo que ha generado gravísimas crisis en todos los sentidos. Los dominicanos no suelen estar muy contentos con la llegada de haitianos a su nación. Económicamente, Haití es el país más pobre de América, enfrenta grandes desafíos como altísimas tasas de desempleo, altísimas tasas de pobreza, corrupción, inestabilidad política muy recurrente, dependencia de ayuda internacional, desastres naturales muy recurrentes como huracanes, terremotos, etcétera. El sistema político, bueno, en teoría es una república presidencialista, pero la realidad es que Haití, lo único que gobierna Haití es el caos y el desorden, valga la contradicción. En Haití todo es caos, todo es desorden. Por eso ha enfrentado en las últimas décadas vacíos de poder, faltas de elecciones regulares, control territorial de bandas armadas. En muchos momentos este país incluso estuvo sin presidente y sin parlamento. El vacío de poder, la anarquía ha sido total y completa. Han quedado en manos de organizaciones criminales. En términos de inseguridad, es impresionante, pero Haití es probablemente el país más inseguro y más peligroso de todo el continente americano. Para que te des una idea, en 2024 hubo más de 6.000 homicidios reportados, más de 6.000 homicidios, lo que arroja una tasa cercana de 60 por cada 100.000 habitantes. Vos me dirás, ¿y qué significa 60 homicidios por cada 100.000 habitantes? Bueno, para que te des una idea, México en el año 2024 la tasa fue alrededor de 21, o sea, prácticamente 3 veces menos. Imagínate eso, que México es un país muy, muy, muy inseguro. La ONU en este contexto ha tenido muchas intervenciones. Ha intervenido en los años 90 en el marco de crisis políticas, ha intervenido en los 2000 a raíz de huracanes y desastres naturales, ha vuelto a intervenir en el año 2004 a través nuevamente de crisis políticas y de seguridad, nuevamente en el 2010 por un terremoto y otra vez crisis políticas y de seguridad desde el 2019 hasta la actualidad. La ONU ha estado muy presente en Haití en todo este tiempo. Y hoy precisamente tenemos el honor de conversar con uno de los cascos azules que participó de una de estas misiones y que quiere contar cómo funciona esto, a ver si realmente Naciones Unidas está cumpliendo o no está cumpliendo con su cometido principal que quedó definido en el artículo número 1 de la Carta Constitutiva de Naciones Unidas, tal como decíamos al inicio de esta brevísima introducción. Concretamente, nuestro invitado del día de hoy ha participado de una misión llamada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, por sus siglas MINUSTA, que se estableció en 2004 y que fue desactivada en 2017, repleta de controversias. Vamos a hablar de esas controversias, vamos a conocer más de cerca cómo actúa Naciones Unidas y qué pasa en estas intervenciones. Nuestro invitado del día de hoy se llama Federico Peli, es licenciado en Administración y teniente de reserva del Ejército Argentino, es egresado del Colegio Militar de la Nación, participó en misiones internacionales de la Paz, integrando contingentes de la ONU en República de Chipre, con la Fuerza de Tarea Argentina 34 y en la República de Haití, de lo que hablaremos hoy, desempeñándose como segundo jefe de compañía del Batallón Conjunto Argentino 14. Es especialista y consultor en políticas públicas de seguridad y, de hecho, ha estudiado en la misma universidad que yo, donde yo estudié contraterrorismo. Federico estudió también, me estoy refiriendo a la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Tenemos ya más de 1.200 personas conectadas. Les pedimos, por favor, un like y que nos comenten en el chat para dinamizar más este algoritmo. Con esto le doy el ingreso a Federico. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? A ver. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Agustín? Bueno, un gusto estar con vos y un honor en el canal, ¿no? No, gracias. Teníamos esto pendiente hacía ya algunas semanas, así que te agradezco la disposición y la paciencia también porque hemos reprogramado esto varias veces. Mira, yo acabo de hacer muy rápidamente una introducción de apenas 8 minutos. Me gustaría saber si vos querés agregar algo a esto que he dicho inicialmente. Bueno, vos diste un cuadro de situación muy detallado, realmente, como si hubieses estado en Haití, pero te voy a agregar algunas cuestiones particulares que me parecen importantes. Haití es la primera nación independiente de Latinoamérica, ¿bien? Surge de una revolución de esclavos en 1804, por lo tanto es muy paradójico que sea, cuando debería haber sido la nación punta de lanza, de vanguardia, con mayor desarrollo, bueno, ser la primera y terminar siendo la que tiene las variables más deterioradas del continente es una contradicción.
Y bueno, tiene un récord de intervenciones a lo largo de su historia también, por parte de Estados Unidos concretamente, pero a nivel internacional la ONU intervino más de una decena de veces en la isla desde la década del 90 hacia adelante. Y también es el único país al cual le asesinaron un presidente en los últimos tiempos en su propia residencia oficial, ¿no? Recordemos el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el año 2021, y que es el inicio de la tragedia haitiana, al menos de estos últimos 5 años, ¿no? Como vos bien dijiste, Haití vivió de crisis en crisis, pero esta crisis terminal puntualmente que está viviendo en estos últimos años, luego del asesinato del presidente, realmente lo hundió en niveles apocalípticos, podría decir. Y también es un país donde el primer ministro, uno de los últimos primeros ministros, porque también tiene récords de recambio y de rotación de gobiernos, no pudo aterrizar en Puerto Príncipe porque las pandillas que controlan actualmente el 90% de su capital, Port-au-Prince, no pudo nunca aterrizar el avión, ¿no? Haití es de esos países extraños que tiene vivencias muy raras y muy difíciles de entender para el resto de la región, por más que estemos muy cercanos, ¿no? Es impresionante el contraste con el país vecino, con Dominicana. Yo he estado muchas veces en Dominicana y siempre me ha llamado la atención que se configuraran allí como dos mundos, y el terror, porque realmente tiene terror gran parte de la población dominicana de una potencial invasión haitiana. A mí me han contado cosas impresionantes, por ejemplo, gente de Dominicana que se ha organizado para enviar ayuda y al solo cruzar con camiones de ayuda humanitaria los acribillaban. Es decir, tenían conocidos o sabían de casos donde incluso gente que quería ayudar en Haití se exponía a un peligro tremendo y a un salvajismo brutal. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Me gustaría entrar ahora por otra parte, ya que el público conoce de qué estamos hablando cuando hablamos de Haití, o por lo menos tiene alguna aproximación. Me gustaría la aproximación por el otro lado. Yo te he presentado varias veces, he mencionado varias veces el término casco azul. Entiendo que no todo el mundo tiene por qué saber qué es un casco azul. ¿Cómo definirías qué es un casco azul? ¿Qué significa que vos seas un casco azul o que hayas sido un casco azul? Bueno, un casco azul es un integrante de una fuerza armada de un país determinado, en este caso de Argentina, por parte mío, pero puede ser chileno, brasilero, peruano, dominicano, que es desplegado en operaciones militares de paz en algún tipo de escenario de conflicto bélico, de insurgencia o de asistencia humanitaria. Bien, los cascos azules son llamados de esa forma porque la única manera de identificarlos en este tipo de escenarios, que son intervenciones multinacionales, la única forma de unificar y de identificarlos es con un casco azul o con un brazalete celeste, ¿bien? Que son básicamente los colores de la ONU. Por lo tanto, un casco azul es un militar o un policía de un país que se despliega bajo mandato de Naciones Unidas. En este tipo de escenarios, que como te decía, pueden ir desde situaciones relativamente sencillas, como asistencia humanitaria, hasta escenarios muy complejos, como el caso haitiano, ¿no? O como muchos países de África. ¿Es una condición permanente ser casco azul? Es decir, vos de por vida, mientras sea militar, integrarás esa especie de división que responde a Naciones Unidas. ¿O es algo esporádico, es algo momentáneo, te tocó esa misión en un periodo de tiempo específico y luego ya te reincorporás como militar del Ejército Nacional? Mira, son procesos temporales. Generalmente duran lo que dura la misión, que son misiones de 6 meses. Y bueno, el caso personal mío, te lo comento. Yo estaba como subteniente de infantería en un regimiento, en una unidad de combate en la provincia de La Rioja, y se abrió la misión de paz en Chipre. Son misiones voluntarias, generalmente, donde uno se ofrece de forma voluntaria y tiene una etapa de predespliegue anterior a llegar a esos países, ¿no? Durante esos 6 meses uno está bajo mandato de Naciones Unidas y tiene que sujetarse a esas reglas. Cuando uno retorna al país de origen, bueno, es algo que queda como una experiencia, lógicamente, muy valiosa, porque en países que no están acostumbrados o que no tienen conflictos bélicos, como Argentina, la única posibilidad de tener escenarios relativamente reales son estas, ¿no? Y en Haití sucedió lo mismo. Sucedió lo de 2004, que lo charlaremos luego, pero bueno, en Naciones Unidas el Consejo de Seguridad decide intervenir y también me ofrecí de forma voluntaria y fui desplegado durante 6 meses. ¿Qué es una misión de paz? Vamos a hablar sobre las misiones de paz de Naciones Unidas, concretamente en Haití. ¿Qué es una misión militar de paz de la ONU y cuáles son sus propósitos? Bueno, son operaciones internacionales, ¿bien? Que se despliegan en este tipo de escenarios, ya sea para prevención de conflictos, para mantenimiento de paz, como puede ser la misión de Chipre, para imposición de paz, como puede ser el caso que era Haití en su momento, donde no había una situación, había un descontrol absoluto, anárquico. También hay de desarme y desmovilización. Hay misiones de tipo de asistencia humanitaria. Es decir, dependiendo del escenario del país intervenido,
la misión toma un formato determinado, donde va a haber más prevalencia de fuerza militar, policial o civil, ¿bien? Pero estos tres ingredientes, estas tres herramientas siempre están presentes. Por lo tanto, generalmente son misiones multinacionales. En el caso haitiano fue una intervención donde prevalecieron países de Latinoamérica, con Brasil a la cabeza, con Argentina participando con un contingente muy grande, también con Chile, con Uruguay, pero también con países bastante lejanos a nuestra realidad, como Pakistán, como Nepal, como Sri Lanka, ¿bien? Sí. Por lo tanto, yo definiría a las misiones de paz de esta forma. Claramente tenemos, y me parecía muy interesante tratar este tema con vos, Agustín, porque generalmente es un tema invisibilizado muchas Sí. veces, la eficiencia de las misiones de paz. Bien. Ahí justamente quiero ir, Fede, perdón que te corte, pero se va a cumplir, falta pocos meses en realidad para que se cumpla 80 años de la creación de la ONU. Arranqué diciendo que la ONU se había creado en octubre del 45. O sea, se van a cumplir muy pronto 8 décadas desde la creación de Naciones Unidas, cuyo principal objetivo, por eso arranca así esa Carta de Naciones Unidas, es mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Podemos decir que este objetivo se ha cumplido, se está cumpliendo, o que realmente el rol de Naciones Unidas ha sido importante para mantener la paz y la seguridad internacional desde su creación hasta nuestros días? Bueno, claramente no, y esto no es materia opinable. Realmente uno yendo a los datos y tomando las últimas experiencias importantes de intervenciones de Naciones Unidas en países en conflicto, podemos decir que no, un rotundo no. Yo, para dar un ejemplo, para que sea bien claro, si tomamos de la década del 90 hasta nuestros días, para no irnos mucho más atrás, Sí. tenemos numerosos casos que nos indican este tipo de fracasos que responden a patrones comunes que después lo voy a describir. Pero, por ejemplo, podemos tocar el caso de Ruanda, ¿no? El genocidio de Ruanda, que fue producto de decisiones a destiempo y tardías del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que generó en el lapso de 100 días un genocidio de 800.000 personas, ¿no? Una limpieza étnica total de los Hutus hacia los Tutsis, ¿no? Entonces, también tenemos el caso de Srebrenica en los Balcanes, donde una zona protegida por cascos azules holandeses servía como refugio a una comunidad de 8.000 personas, bosnios, y ante un asedio del ejército serbio se repliegan dejando totalmente vulnerable a esa población que luego es asesinada. ¿Bien? Niños, mujeres, ancianos. El caso del Congo, que nada más actual que el Congo, lo que está pasando hoy en día, que es la misión más prolongada y costosa de Naciones Unidas con resultados desastrosos, que al día de hoy no se puede creer que ahí la situación esté tan mal y tan deteriorada. Somalia, como misión humanitaria, donde la ONU ni siquiera estuvo en capacidad de distribuir ayuda humanitaria, que necesitó que Estados Unidos refuerce esa intervención con tropas orgánicas norteamericanas y que sin embargo se tuvieron que retirar. Y el caso haitiano, que es el que vamos a desarrollar en este caso, bueno, también, lógicamente, más de 10 intervenciones a lo largo de 20 años y tener a un país totalmente sumido en el caos y con un colapso de gobierno absoluto. Entonces, a los resultados me remito. Independientemente de que haya tenido algún éxito en alguna misión humanitaria pequeña, pero a grandes rasgos tenemos que hablar de un fracaso rotundo. Me resulta muy impactante lo que me estás diciendo, porque ahora entiendo por qué entonces estos temas no se discuten. Porque discutirlos implicaría asumir un fracaso, un fiasco. Y un fiasco que se vuelve mucho más enorme si uno considera que la misma institución, o sea, la misma organización internacional de la que estamos hablando, Naciones Unidas, mientras no pudo cumplimentar su objetivo principal, a saber, mantener la paz y la seguridad internacional, se empezó a dedicar a una variedad de asuntos extravagantes, ideológicos, moralizantes, como por ejemplo imponer ideología de género, imponer legislaciones abortistas, difundir indigenismos, apostar por distintas temáticas que en todo caso hacen a las culturas y a las costumbres y a las tradiciones de los distintos pueblos, y los recursos empezaron a irse hacia ese tipo de objetivos o de metas de Naciones Unidas en lugar de concentrarse en lo que todos estábamos de acuerdo, a saber, una organización internacional capaz de ayudar o coadyuvar a la paz internacional. Y por lo que me decís, me resulta muy impactante saber que lamentablemente esto no se ha logrado. Con esto en vista, entremos entonces a tu desempeño en Haití. Recién mencioné que fuiste segundo jefe de compañía del Batallón Conjunto Argentino 14 en Haití. ¿En qué contexto llegaste en Haití? ¿En qué año? ¿Y qué desafíos debieron enfrentar con tus tropas durante esa misión? Bueno, la MINUSTAH como misión empezó en 2004, bien, con el derrocamiento del presidente Aristide y con un vacío de poder
absoluto en el cual Naciones Unidas Mm. decide intervenir para que la situación no se desmadre, ¿no? Ujú, Originalmente es eso. En el caso mío, yo llegué en el año 2011 como segundo jefe de compañía. Para que se dé una idea, una compañía es una fracción de combate de alrededor de 100 hombres, ujú, entre oficiales, suboficiales y soldados. Año 2011 es el año posterior al terremoto. Haití sufre un terremoto en el año 2010 que deja cerca de 230.000 muertos, nunca se supo bien la cifra también, 300.000 heridos, 1,5 millones de desplazados. Bueno, ese es el contexto en el cual llegamos. Un año después de ese terremoto, cuando aterrizamos en Haití, era una gran villa miseria, plagada de campos de refugiados y con cuerpos que todavía estaban bajo los escombros. Ese contexto realmente es claramente duro, pero al cual uno tenía que adaptarse rápidamente y empezar a operar. Nosotros al día siguiente de llegar empezamos a operar. ¿Cuáles eran las tareas que teníamos como batallón? El batallón conjunto tenía aproximadamente 600 efectivos, entre miembros del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, y también había miembros de gendarmería. Nuestra misión básicamente era patrullaje, tanto aéreo, terrestre, marítimo, a su vez también hacer checkpoints, que eran puntos de control para desarme de la población, asistencia humanitaria que era muy, muy requerida. Vos pensás que con 300.000 heridos y con el número de muertos que te mencioné, la crisis sanitaria y de enfermedades era muy, muy profunda. Por lo tanto, bueno, las dificultades eran el mismo marco, el mismo contexto, la coyuntura, pero también una sociedad totalmente ajena que vos las describiste muy bien en tu introducción. La sociedad haitiana es, a pesar de que compartimos hemisferio y región, absolutamente distinta a nosotros, y tenía un resentimiento enorme ya cuando yo llegué en el año 2011, producto de una serie de mala praxis de Naciones Unidas y de batallones no argentinos, pero de otros países, que generaron una epidemia de cólera, en el caso del batallón de Nepal. Eso Eso fue en tuvo una 2010, ¿no? En el año 2010 creo que fue, ¿no? Sí, paradójicamente, o sea, como consecuencia del terremoto, Naciones Unidas decide reforzar la presencia eh, Sí, con estas tropas nepalesas, sí. que son las que luego arrojan aguas servidas al río Artibonite, que como todos sabemos, Haití no tiene agua potable, Haití no tiene luz eléctrica, no tiene los servicios básicos que en Argentina y en los países normales estamos acostumbrados. Sí. Contaminaron las aguas de ese río que suministraba agua de consumo a gran parte del país y generó una epidemia de cólera que mató a 10.000 personas rápidamente y que al día de hoy sigue. Con el detalle de que el cólera estaba erradicado en Haití hace Y, décadas, y por lo lo introdujo tanto, Naciones Unidas. exacto, Naciones Unidas termina reconociendo esto muchísimos años después. No hubo ninguna reparación al país como consecuencia de este error, entre comillas. Por lo tanto, el resentimiento de la población haitiana hacia los cascos azules era muy fuerte. Pasamos de ser salvadores que iban a ayudar al país a ser mala palabra, ¿no? Y sumado a otras polémicas también, como los casos de abuso sexual o de explotación infantil, a manos de batallones de Sri Lanka, que era otro país que estaba aportando tropas. Por lo tanto, la situación no era buena. Y Bien. cuando vos me decís aportando tropas, significa que esas tropas usan el casco azul, ¿cierto? Sí, y es difícil distinguir, más Sí, allá de que cada uniforme tiene su bandera nacional claro. en el brazalete. Bueno, para el haitiano un casco azul era un casco azul, no Claro, interesaba por si era eso, brasilero. por eso es el detalle que hago. Para darme una idea, la población haitiana ve a militares con cascos azules y no sabe cuál es argentino, cuál es brasilero, cuál es decir, no, es todo parte de un mismo cuerpo, según imagino que lo debe haber visto así la población haitiana. Totalmente. Y había secciones de cascos azules entonces que aprovechaban, por ejemplo, para el negocio de la trata de personas, para temas de abuso sexual, ¿me decís? Sí, puntualmente explotación sexual, hubo muchísimos casos digamos, de ese tipo de delito, bien, que como te decía no fueron sancionados, simplemente se repatrió a esos efectivos y no hubo ningún tipo de sanción ni reparación hacia las familias, violaciones, explotación infantil. Vos pensás que la población haitiana es una población con todo tipo de carencias, Mm, a límites que inimaginables por nosotros. Por lo tanto, el poder comprar un favor sexual sí, era relativamente fácil y barato, bien. claro, claro. Eh, y ahí no había capacitaciones de género, no había capacitaciones de diversidades, de sensibilización, que las tuvimos. Y es otro tema, y es un punto que a mí en su momento, en el predespliegue, porque Naciones Unidas establece determinadas instrucciones y entrenamientos a las tropas que se van a desplegar. Ahí es donde entra la Agenda 2030. Digamos, exige a los ministerios de defensa de los países instruir a sus tropas en determinadas cuestiones. Entre esas, cuestiones de género, en su momento, estamos hablando de 14 años atrás, cuestiones de género, de diversidades, de sensibilización hacia la población, que yo en su momento no entendía con 25 años por qué me daban eso si yo estaba Sí. para algo totalmente, estaba en un escenario de crisis. ¿Qué tenía que ver esto y en qué me iba a aportar? Esto fue 2014 para vos, ¿no? 2011. 2011, ok, ok. Sí, Ok. y realmente uno con el tiempo se da cuenta que no sirvió de nada, Mm, porque
nos capacitaban en el predespliegue tanto a las tropas de Nepal como a las argentinas en lo mismo. Durante el despliegue también, Sí. durante estos 6 meses, seguían induciéndonos con este tipo de cuestiones y los casos se repetían y se multiplicaban. Y si vamos a otras misiones también sucedieron. Y eso es porque claramente la agenda buscaba capacitar, pero no hacer un seguimiento y una supervisión efectiva, que es lo que se Claro. debería haber hecho, y una represión hacia los que no cumplían con eso. Bueno, nada de eso sucedió. Bueno, eso te Eh, iba a decir también, digamos, si no hay, digamos, una expectativa de ser sancionado al desatender una norma, entonces evidentemente se generan condiciones en que la norma se va a desatender mucho más. Y por lo que vos me dijiste, no hubo acá ninguna sanción para nadie, ni para abuso sexual, ni para trata de personas, ni para haber contaminado todo un río con cólera, ¿cierto? Acá nadie pagó nada. no, y por eso mismo es que el resentimiento de la población haitiana caló hondo, Mm, ¿bien? Y bueno, nada, fue una misión que se levantó en 2017, luego de mm. 13 años y una inversión de $7.000 millones sin pena ni gloria. No solamente por el resentimiento de la población, sino porque no se consiguió ningún objetivo concreto, digamos, no se Ahí quiero fortaleció. entrar. Perdón, ahí justamente quiero entrar, perdón que te corte, pero justo acabas de sacarme la palabra de la boca, y es que vos mencionaste recién Agenda 2030. La Agenda 2030 se supone que son 17 objetivos, 169 metas, que hay que cumplirlas a nivel global a más tardar para el año 2030. Al mismo tiempo mencionaste que desde la década del 90 hasta hoy, Haití tuvo más de una decena de intervenciones por parte de Naciones Unidas. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo evalúas el impacto que ha tenido Agenda 2030 en la situación actual de Haití? Es decir, considerando indicadores como crimen organizado, violencia, fortalecimiento de instituciones, justicia, etcétera, todo lo que supuestamente a uno de los objetivos de Agenda 2030 le interesaría. ¿Cómo ves el impacto que ha tenido esto en Haití? Bueno, si uno va a considerar el objetivo 16, que vos también lo mencionaste, el de paz, Ujú. justicia y fortalecimiento de las instituciones, voy a Sí. tomar algunas de las metas, pero las más importantes. Reducir de forma importante lo que es la violencia y los homicidios. Bueno, Mm. vos también diste las cifras. En 2024 llegamos a tener más de 5.600 asesinatos, poniendo al país con la cifra de homicidios dolosos más alta de la región, Mm. con cerca de 60 cada 100.000 habitantes. Vos decías el caso de México, Mm. pero también yo te puedo decir Ecuador. Ecuador, con la Sí. crisis que tuvo en 2024 de Mm. crimen organizado azotando el país por completo, Mm. no tuvo ni siquiera la mitad de eso. Te puedo dar el caso de Honduras, que es uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que era uno de los países más violentos, tampoco, no llegan ni por cerca a ese número. Buah. Y El Salvador, Mm. con 1.9 es el otro extremo, ¿no? Entonces, esa meta de la agenda, del objetivo 16 de Agenda 2030 claramente no se cumplió. Mm. Tampoco se cumplió el de fortalecimiento de las instituciones. La Policía Nacional Haitiana nunca salió de ese pozo de ser una institución totalmente corrupta, incapaz de poder controlar un territorio, Mm. y muy mal vista a nivel, digamos, de la población local. Nos tocó, siendo Cascos Azules, trabajar con la PNH, y realmente es una institución totalmente inservible hoy en día para esos objetivos. Mm. Eh, por lo tanto, y también como otra meta, bueno, en la lucha contra el crimen organizado, bueno, Haití hoy está totalmente cooptado. O sea, históricamente fue un punto de tránsito Mm. de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos, pero hoy en día lo que se transformó es en una base de operaciones mucho más fuerte. Sí. Y realmente podemos decir que el crimen organizado tiene digamos, sus raíces en Haití de una forma nunca antes vista. Por lo tanto, bueno, el objetivo 16 de la Agenda 2030 Mm. fracasó también en todas sus dimensiones. Y si nos vamos a otras metas también, el nivel de Mm. desplazados que hay, la Mm. inmigración descontrolada, bueno, vamos a ver que hace agua por todos lados. Por lo tanto, la devolución que puedo Mm. hacer en un análisis crítico y objetivo con números y con datos, acá no se trata de materia opinable, como te decía al comienzo, es un fracaso también rotundo por parte de eso. Luego de finalizada la misión de Naciones Unidas que vos integraste y que la misión como tal fue desde el 2004 al 2017, si no te entendí mal, vos te incorporaste en el 2011, ¿no? Así es, en En junio de el año 2011 a y diciembre de hasta 2011, 6 hoy, meses. 6 meses. Después de Sí. finalizada la misión como tal, es decir, del 2004 al 2017, ¿podemos decir que la situación en Haití está relativamente igual o que mejoró o que se vino abajo? ¿Cómo has visto vos la situación? Hubo un deterioro absoluto, digamos, de todos los estándares, ya sean en materia de seguridad, de salud, económicos, educativos, sanitarios, de infraestructura, de gobernanza. No sé, Agustín, si se puede poner uno de los videos que Sí, yo te había enviado, como sí, para dar una descripción gráfica de en qué está Haití Presidente ahora de en los Haití, últimos Jovenel años. Moïse, lo claro. mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
Al presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada. Se trata de la primera muerte en décadas de un presidente en el poder en América Latina y ocurre en un momento de alta tensión política en Haití, el país más pobre de la región. El primer ministro interino dijo en un comunicado oficial que un grupo de individuos no identificados atacó la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe este 7 de julio, dejando además a su esposa herida. Desde 2021, más de 200 pandillas en Haití han asumido casi el control total del país, y su influencia en la capital, Puerto Príncipe, es de casi un 80%. Secuestros diarios, extorsiones y enfrentamientos armados han transformado a esta ciudad en un verdadero campo de batalla urbano. Además, pandillas como el G9, GPEP y la coalición Vive Ensemble están desafiando abiertamente al frágil gobierno haitiano. Un país asolado por la pobreza, la violencia, las enfermedades y los desastres naturales. Haití sufre de una falta crítica de educación y está marcado por una infraestructura destruida, una industria turística inexistente, un desarrollo estancado y un gobierno transitorio en constante cambio que ha colapsado efectivamente. Las escenas de cráneos expuestos en las calles, cuerpos quemados públicamente, asesinatos, tiroteos y violaciones son testimonios diarios de su grave crisis. Increíble. Tenemos otro video más. Cuando vos quieras, avísame que yo lo pongo. ¿Sí? Bueno, sí, O más sea, adelante. vos llegaste a una situación más o menos similar a lo que se veía en estos videos, gente armada hasta los dientes, escombros por doquier, una situación donde los servicios públicos evidentemente no existen. ¿Era más o menos así el panorama cuando llegaste a Haití? En materia de infraestructura sanitaria y económica era así. Realmente el país estaba caído en ruinas. La infraestructura no existía. No había un 107, no había servicio de emergencias. O sea, había una persona muerta en la vía pública y esa persona muerta quedaba ahí, ¿no? Digamos, un estado fallido y colapsado en todos sus sentidos. Ahora, en términos de seguridad, la situación empeoró drásticamente al día de hoy. Pero, Digamos, por ejemplo, ¿te pasaba de ver esto de los cráneos en una calle o eso todavía sí, esos símbolos no se usaban por entonces? Esos símbolos para disuadir, digamos que están usando las pandillas hoy en día contra la fuerza multinacional de Kenia, que después te voy a describir bien, no era ese el objetivo. En todo caso era por el vudú, por la religión que tiene Haití. Bien, entonces era en otro contexto. No viví lo que se está viviendo hoy, que claramente es muchísimo peor. Los estándares de seguridad se deterioraron a un punto límite, que en ese momento había pandillas, pero no tenían la dimensión de hoy. Inclusive te digo que, como se mencionaba en el video, la Federación de Pandillas Vive Ensemble es la fusión de 200 pandillas. O sea, realmente fueron lo suficientemente sofisticados para darse cuenta que aliándose podían hacer más daño al gobierno. Bien. Por lo tanto, ahora este gobierno de transición haitiano, muy débil, muy corrupto, con una dirigencia política que no está a la altura, está enfrentando un enemigo que bueno, la Policía Nacional Haitiana no está en condiciones de enfrentar, y mucho menos sin un ejército nacional. Bien. La ONU fue parte responsable de que Haití disolviera su ejército en el 95. A ver, ¿cómo es eso? Eso sí que no lo sabía. ¿Por qué la ONU tuvo responsabilidad en que Haití se quedara sin ejército? Haití tuvo durante las últimas décadas previas a los 90 muchísimos golpes de Estado, ¿no? Y comportamientos poco transparentes y éticos por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, en el año 1991 se genera un golpe de Estado que derroca a un presidente democrático de apellido Aristide, y posterior a eso, Estados Unidos invade en el año 94 la isla. Bien, para restituir a Aristide y sacar a los militares. ¿Cuáles eran una de las condiciones que impuso Naciones Unidas y Estados Unidos al presidente Aristide para volverlo al poder? Que disuelva el ejército. Tremendo. Como forma preventiva de evitar, bueno, situaciones a futuro que se repitan. Ahora bien, claramente si uno no tiene fuerzas armadas equipadas, instruidas, adiestradas, no puede hacer frente a pandillas, en este caso, que es lo que le pasó a Haití. No lo podés hacer con la policía. No, imposible. Imposible, máxime cuando son pandillas de esas características, con ese tipo de armamentos que veíamos en las imágenes, con la cantidad de miembros que supongo que tienen para poder lograr un despliegue territorial, como para controlar, si mal no escuché, más del 80% de la capital. Sí. Hoy en día es mayor el porcentaje, hoy en día está cerca del 90%. De hecho, el día de ayer, los últimos 2 días,
una de las pandillas más agresivas y más numerosas, los 400 Masowo, atacaron infraestructura crítica, tomaron carreteras que van a Capaitien, que es una localidad del norte, muy importante para el tráfico hacia Estados Unidos, tomaron carreteras principales hacia el este, que van a Dominicana, para hacerse con las rutas de contrabando. Es decir, son pandillas cuyos líderes son inteligentes, no son rudimentarios en lo que es la estrategia militar. Están tomando puertos, en varias ocasiones el mismo aeropuerto, y rutas que se dirigen a las principales vías de contrabando. Por lo tanto, manejan la economía del país. ¿Bien? Impresionante. Y sin ejército, Haití, con la policía, no te queda más que que aniquilen hasta el último policía o que penetren las fuerzas de seguridad. Seguramente la policía debe estar totalmente penetrada por estos grupos armados, ¿no? O sea, a ver, supongo que en esas condiciones hacerle frente a estas organizaciones debe ser casi imposible. Ahora, quiero volver a un punto. Tenemos ya prácticamente 200 personas en vivo. No se olviden de dejarnos un like y de dejarnos un comentario en el chat, que te cuento, la gente está muy interesada en lo que estamos hablando porque se está enterando. Yo, mientras te escucho, también de vez en cuando miro el chat y veo que la gente está muy interesada porque dice que no conocía nada de esto. Y es bastante normal que no lo conozcan porque son cosas de las cuales no se hablan. Es más, mucha gente probablemente ni siquiera sabía dónde quedaba Haití ni lo que estaba pasando por allí. Federico, entonces, a ver, hemos visto un video relativamente reciente de algunas imágenes de lo que está viviendo Haití en este momento. La crisis de seguridad se ha agravado, como muy bien lo comentaste. Ahora, me queda una duda. ¿La ONU qué está haciendo frente a esto? Yo llegué al año 2017, se desactiva la misión de paz en el marco de la cual vos fuiste a Haití. Pero al día de hoy, ¿hay alguna otra misión de Naciones Unidas? ¿Cómo está lidiando con esta crisis humanitaria en Haití? Bueno, la ONU, MINUSTAH termina en 2017, pero la ONU no abandona el país. MINUSTAH, que era una misión de un gran volumen, me refiero a tropas, deja el país de forma muy desordenada en 2017 y queda una misión mucho más reducida a tarea de fortalecimiento de instituciones, pero que realmente no tenía ningún impacto, ni tuvo ningún impacto desde el 2017 a la fecha. ¿Qué está haciendo la ONU y qué está haciendo la comunidad internacional hoy en día en Haití frente a lo que vos viste en este video de un minuto y medio? Bueno, la respuesta fue el armado de una misión multinacional de seguridad liderada por Kenia, ¿no? Eso es lo que hay hoy para enfrentar una coalición de pandillas de más de 200 pandillas con miembros que superan largamente a la policía, y esta misión de Kenia no supera al momento los 700 efectivos, ¿no? Entonces, ¿Por qué escogieron Kenia, perdón? ¿Por un tema racial? Sí, a ver, yo supongo, y hay una teoría de que se eligió Kenia por una cuestión de empatía étnica y de no desplegar fuerzas de tipo colonial, por así decirlos, nuevamente en el país. Por lo tanto, se buscó un país que tenga más similitudes con el pueblo haitiano para no generar rechazo, pero el rechazo se genera igual, digamos, porque justamente la policía y los militares keniatas no son de los más recomendados del mundo y el desempeño que están teniendo no es muy bueno. De hecho, tampoco con 700 efectivos se puede hacer mucho. Solamente se está limitando esta misión multinacional a custodiar Petionville, que es una zona exclusiva, que todavía es segura, que sirve de residencia para diplomáticos, para miembros del gobierno, para empresarios, pero no está haciendo nada más que eso. Las matanzas en Haití, la última en Pont-Sondé, que es una localidad cercana a Gonaïves, que es donde yo estuve desplegado, fue una matanza de 200 personas en una noche. Tremendo. Y por lo tanto, la misión multinacional no está funcionando tampoco. Lo que me hace pensar que la ONU tampoco está siendo efectiva en este caso, en la actualidad. Está sufriendo falta de financiamiento y también mucha desmotivación por parte de los soldados keniatas. No hay un trabajo conjunto con la policía haitiana, lo cual está haciendo que esta misión fracase nuevamente. Hablemos de Estados Unidos. Recién mencionaste Estados Unidos cuando conversábamos sobre la desactivación del ejército haitiano, pero me gustaría venir al Estados Unidos de hoy. ¿Tiene algún rol en esto? ¿Ha tenido algún rol durante el gobierno de Biden o durante el gobierno de Trump? Sí, Estados Unidos es un actor clave desde 1915, que es cuando invadió la isla y estuvo durante 20 años, y posteriormente, digamos, indirectamente apoyó dictaduras como la de Duvalier, ¿no? La de los Duvalier, tanto Papa Doc como Baby Doc, que fueron dictaduras sangrientas, como la intervención del 94. Bueno, a mí me hacía gracia durante la campaña presidencial que a Trump se lo acusaba de anti-haitiano, de alguien que no tenía empatía con ese país, y realmente los peores años de Haití fueron los de Biden.
Con Biden Mirá como vos. presidente se asesinó un presidente en Haití. Con Biden como presidente hubo una alta rotación de primeros ministros, incluido uno que no pudo aterrizar ni nunca pudo volver. Con Biden como presidente, Haití llegó a más de un 60% de pobreza extrema, a niveles de hambre históricos. Con Biden presidente también hubo un desembolso de fondos multimillonarios a través de ONGs, a través de la USAID, que, con muy poca transparencia y los cuales quedaron en la nada. Entonces, realmente, si tengo que hacer un análisis de lo que fue la gestión Biden, más allá de que no sé si le haya importado mucho la situación acá, más allá de la inmigración descontrolada hacia Estados Unidos, pero bueno, Trump al menos se limitó a ordenar las cuentas y a frenar el desembolso de fondos para las misiones en Haití, ¿no? De forma de ver si realmente están siendo eficientes o no, si están siendo destinadas a lo que corresponde o no. Con todo el escándalo USAID, justamente, ¿se descubrió malversación de fondos en ese terreno? O, por ejemplo, fondos para cuestiones ridículas como, no sé, perspectiva de género, talleres feministas y ese tipo de cosas que financiaba USAID, pero en el caso de Haití, ¿se usaba la plata también para esos fines ahí? No tengo evidencia de si se usó para alguno de estos tipos de fines o se destinó para talleres de género. Tengo la impresión que no por el nivel de deterioro del país. Pero sí hubo promesas, por ejemplo, del Parque Industrial Caracol, que fue algo emblemático y cuya responsabilidad recaía en la Fundación Clinton, al cual se destinó muchísimos millones de dólares, prometiendo 65.000 puestos de trabajo y demás, y que finalmente no se realizó y terminó con dando 5.000 puestos de trabajo por un corto tiempo y con sueldos miserables. Al igual que muchísimas ONGs que tengo la sensación que más que ayudar en el país a este esfuerzo nacional e internacional para estabilizarlo y para recuperarlo, bueno, hicieron un gran negocio, porque este tipo de escenarios tan apocalípticos y tan anárquicos, bueno, claramente la falta de rendición de cuentas y de transparencia está a la orden del día. Y Claro. tengo la impresión que mucha gente aprovechó esta tragedia haitiana para engrosar sus bolsillos, claramente. A río revuelto sabemos quién gana, ¿no? A ver, vamos con las últimas. ¿Qué opinión tenés sobre la oferta de Nayib Bukele de intervenir a Haití? Bukele está envalentonado por lo que ha logrado en El Salvador y bueno, ha hecho esta curiosa oferta. ¿Qué opinas vos? Bueno, Bukele está envalentonado y como especialista en seguridad te lo puedo reafirmar porque los números lo apoyan. Digamos, Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo, sin escenario de guerra claramente, a ser el país más seguro del hemisferio. Desplomó sus cifras de homicidios, desarticuló totalmente las pandillas, algo bastante parecido al fenómeno haitiano. En En poco otra tiempo, escala, además. en muy poco tiempo, en un proceso de 2 años. Es decir, él en 2 años logró lanzar este plan de control territorial y ordenar la cuestión. Salvador está colaborando actualmente a la misión multinacional liderada por Kenia con tropas muy reducidas en Haití. Es decir, hay tropas de Fuerza Aérea de El Salvador operando actualmente, especialmente en tareas sanitarias, bien, pilotos de helicópteros y demás. A ver, me parece algo válido, no sé si aplicable a la situación de Haití actual, porque el contexto no es el mismo. En Haití no hay un gobierno con voluntad política de hacerlo. Bien, Claro. no tiene, independientemente de que no tenga los recursos económicos, no tiene un sistema carcelario habilitado para hacerlo. Es decir, el plan de Bukele incluyó la construcción de centros de confinamiento masivos. El SECOT tiene capacidad de 40.000 detenidos. Bien, Haití hoy en día tiene un problema que las mismas pandillas son las que toman centros penitenciarios y liberan miles de presos que, con la condición claramente de sumarse a sus filas, ¿no? O sea, esos miles de presos que son liberados se suman a las pandillas automáticamente. Tampoco veo un empresariado, en el caso haitiano, interesado en apoyar este tipo de cuestiones. Por lo tanto, el contexto no da para impulsar un plan de control territorial. Haití intentó implementar estados de sitio y no funcionaron, pero porque tenés un gobierno disfuncional. O sea, un gobierno que no funciona, que no controla territorio, que no controla su policía, pero fundamentalmente, Agustín, que no tiene voluntad. Claro. Yo creo que todo parte de la voluntad política. El Salvador tuvo el problema de las maras durante décadas. Hubo gobiernos que transaron y que negociaron con las pandillas que vayan regulando la violencia, que bajame un poco los homicidios un mes, subime los otros, y nunca le dieron una solución de fondo. La solución llegó con Bukele. Pero un plan Bukele en Haití sí sería lo que necesita claramente el país hoy en día, pero
pero lo veo poco probable en estas circunstancias actuales. Sí, además hay otras diferencias que tienen que ver con la infraestructura de servicios, tamaño de la población. Es decir, me da la sensación de que, por ejemplo, la descomposición social en Haití debe ser mucho más grave de lo que era en El Salvador antes de Bukele. Yo fui antes de Bukele, estuve en el año 2017 en El Salvador y es cierto, no se podía estar por la calle en cualquier lugar ni a cualquier hora, había que cuidarse mucho. Pero no era una sociedad completamente descompuesta, no era una sociedad que viviera momentos sin presidente, por ejemplo, momentos sin parlamento, es decir, donde el sistema político haya colapsado como sí ocurrió en Haití. Entonces se me ocurre que al margen de que la situación de inseguridad en El Salvador fue impresionante, social y políticamente y infraestructuralmente y económicamente la situación entre ambos países debe ser bastante distinta en el sentido de mejor para El Salvador de lo que es actualmente para Haití. Una última... Agustín, y Sí, hay un factor sí, muy importante. sí. El plan de Bukele consistió en apoyarse muchísimo en las Fuerzas Armadas. Claro, El total. desembarco Bien, gracias. en barrios cooptados por las maras, bueno, fue donde la infantería marina, el ejército intervino, tuvo una presencia prolongada, y eso es lo que le permitió la fase número 1. Ahora Haití no tiene ejército, tiene un ejército incipiente que están haciendo hace pocos años y totalmente sin ningún tipo de capacidad. Imagínate además querer ir a integrar un ejército embrionario en esta situación. Es decir, casi que tenés que tener vocación de kamikaze, ¿no? Así es. Para decir, quiero ser militar en un ejército nuevo en Haití, en un Haití controlado de esta manera por los grupos armados. O sea, un verdadero patriota, si lo queremos De ver. hecho, Sí. de hecho, Agustín, la misión multinacional de Kenia ya tuvo su primera baja. Bien. Mira vos. Entonces, el nivel de riesgo es alto, claramente. Altísimo. Altísimo, y tengo la sensación de que cada día que pasa va a ser más alto, porque ya muchos medios en Haití, yo la verdad que soy alguien que estudia el tema en el día a día, están hablando de un golpe de Estado entre el principal partido político, algunos dirigentes del TETCALE y miembros de las pandillas para dar un golpe de Estado a este gobierno de transición tan débil. Bien. O sea por lo que tanto, la descomposición la es oposición absoluta. está también involucrada con las pandillas. O sea, también los partidos políticos se apoyan en las pandillas. Las pandillas son sostenidas por los partidos políticos. Digamos, son empleadas, o sea, son empleadas, en su momento fueron empleadas para, digamos, amenazar a la población para votar, para direccionar el voto, y el origen de las pandillas son los políticos. Wow. Las pruebas digamos, son sobradas. La política en Haití, por eso es que no se las puede combatir con esta dirigencia política. En Haití realmente, si se quiere dar una solución a esta anarquía, a esta situación caótica, tiene que haber un cambio de la dirigencia política y empresaria del país, que son los responsables de esta expansión de pandillas, de haberlas creado y de que se hayan expandido. Una vez que vos al monstruo lo dejaste crecer mucho, quizás se te va de las manos, y hoy en día son incontrolables. Hoy en día las pandillas son Barbecue, que es el líder de el G9 y de Vivan Sam, es un actor político más en el país. Mucho más importante que el presidente del Consejo de Transición y que el primer ministro. Impactante, impactante. Los partidos políticos crearon a las pandillas. ¡Wow! Última pregunta, sobre el futuro. Me interesa saber cómo ves el futuro cercano de Haití en tu calidad de ex integrante de una misión de paz de las Naciones Unidas, una misión militar de paz de Naciones Unidas en ese país y además como especialista en temas de seguridad y defensa. En tu introducción comenté que, bueno, recibiste una especialización además en el CHDS, en el Instituto Perry, en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, donde yo también estudié, por cierto, contraterrorismo. Hice, yo creo que vos hiciste el mismo, ¿no? ¿También hiciste contraterrorismo? Seguridad y defensa. Seguridad y defensa. O sea, en tu calidad de especialista en seguridad y defensa, ¿cómo ves el futuro próximo de Haití? ¿Pensás que hay alguna solución a la vista? Y en ese caso, ¿cuál sería? Bueno, a mí me gusta ser realista y no idealista. Yo veo muy sombrío el futuro cercano de Haití. Yo creo que este gobierno, este Consejo Presidencial de Transición va a colapsar. En cualquier momento va a colapsar. Tenemos a esta alianza, esta federación de pandillas asediando y rodeando toda la capital, excepto estos reductos que son protegidos por las tropas keniatas. Yo creo que es una posibilidad que termine cayendo el gobierno y que esto se descontrole mucho más aún y se descomponga mucho más aún de la actualidad. Lamentablemente las víctimas van a ser los haitianos, ¿no? Y también las víctimas van a ser, y sé que tenés muchos oyentes dominicanos, Sí, mucho. los platos rotos lo van a terminar pagando los dominicanos y esto se termina descomponiendo. Hoy en día hay una inmigración descontrolada,
totalmente descontrolada hacia Dominicana. Recientemente, este fin de semana, hubo en Friusa, una localidad dominicana del este, cercana a Punta Cana, manifestaciones masivas de dominicanos que están pidiendo que esto se ordene. Hay localidades en Dominicana que tienen más población haitiana que dominicana. Es una invasión por goteo. Y cada vez más se refuerza esta idea de unificar la isla. Por lo tanto, van a sufrir los haitianos y va a sufrir los dominicanos. También los chilenos, que tienen una inmigración haitiana alta. Países a los cuales se le están disparando índices de inseguridad, asentamientos ilegales, de contrabando, de microtráfico. No digo por toda la población haitiana, pero sí en parte por esa inmigración descontrolada. Que la cultura woke dice que los pueblos se pueden unir sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, estos son los casos concretos que se tienen que exponer. No se puede mezclar dos culturas distintas como si nada, y de forma descontrolada y sin ningún tipo de supervisión. Por lo tanto, el panorama para Haití es sombrío, el panorama para la seguridad hemisférica también lo es, para muchos países de la región lo es, y yo la solución que le veo es, tiene que partir de los haitianos en un futuro, pero de la comunidad internacional en serio primero, en el corto plazo, en un shock. Haití no está en condiciones ni en capacidad de darse su solución hoy en día, en la actualidad, ahora. Tiene que haber una intervención superadora a esta de Kenia, una intervención superadora a la MINUSTAH, a la cual pertenecí y doy fe de que no sirvió, una intervención que estabilice de forma real el país, que se encargue de fortalecer sus instituciones, su justicia, su policía, su ejército, que esta dirigencia política putrefacta, vieja, rancia, y cuya solución, entre otras, últimamente fue transar y pactar con las pandillas, tiene que desaparecer, no puede ser parte de este cambio, tiene que haber una nueva dirigencia, nueva, joven. Lamentablemente muchos jóvenes de los mejores se fueron de Haití, ya no están, porque es un país que no da una expectativa de vida ni de calidad de vida normal, ya se fueron, pero creo que tiene que haber una intervención distinta a las que hubo, y a partir de ahí, elecciones libres, democráticas, y desarmar las pandillas, pero desarmarlas de raíz, no darles la posibilidad de que se vuelvan a rearmar. Y eso se hace cortando el financiamiento, afectando sus economías criminales, desfinanciándolas, haciendo un bloqueo a la isla para que las armas desde Estados Unidos dejen de llegar, y como hizo Bukele, ¿no? Creando centros de confinamiento y pasando de 40.000 detenidos a 105.000 en un lapso de un año. Bueno, eso es lo que hay que hacer. O sea, lo que habitualmente llaman mano dura, pero que en realidad es mano justa. Si tenés 5 minutos más, Fede, quiero mostrar un video de los que me habías enviado muy rápido y hacerte solo 2 preguntas más que me quedaron ahí en el tintero. A ver, vamos a poner esto. El primer grupo de policías kenianos aterrizó el martes en Puerto Príncipe como parte de una misión internacional para restablecer al presidente de Haití dispararon a tiros en su casa. De las pandillas. Un segundo, estoy poniendo la cosa mal. A ver. La Aerolínea Nacional Kenya Airways, proveniente de Nairobi. Tras meses de expectativa, el primer grupo de policías kenianos aterrizó el martes en Puerto Príncipe como parte de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití, país asolado por la violencia de las pandillas. El avión de la Aerolínea Nacional Kenya Airways, proveniente de Nairobi, aterrizó en el aeropuerto de la capital haitiana con 200 policías a bordo. El gobierno de William Ruto propuso enviar 1 millar de policías para esta misión. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023 el despliegue de esta fuerza, cuya duración inicial será de 1 año, y en la que también se comprometieron a participar Bangladesh, Benín, Chad, Bahamas y Barbados. Bueno, ahí era algo de lo que habíamos hablado para ilustrarle a la gente. Gracias. Te agrego 2 puntos importantes que en esos 30 segundos se mencionan. Fíjate un dato clave, 1 millar de efectivos. A cualquier persona que no sea especialista en temas de estrategia militar, de defensa, de seguridad, en el marco que hablamos de Haití nos parece que 1 millar o sea que 1.000 efectivos pueden dar una solución concreta a esto. Bueno, es impensado, ¿no? Es uno de los objetivos irrealizables que tiene Naciones Unidas con este tipo de intervenciones. Y el segundo dato importante que tiene este video, por eso me parecía interesante compartirlo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba esta misión multinacional de seguridad a mediados de 2023. El despliegue llega 1 año después, a mediados de 2024, en agosto de 2024. Por lo tanto, se demoró 1 año en pisar terreno haitiano. Vos fijate que en términos de muertes, de crisis política, de asesinatos, 1 año es una eternidad. Se te fueron 5.600 muertos. Total. Por lo tanto, ahí también hablamos de estos patrones que yo no mencioné, pero me parece importante decirlos, de Naciones Unidas. Una burocracia muy lenta para este tipo de intervenciones. Una falta de autoridad por parte de las tropas que se despliegan, por falta de mandatos claros y más contundentes. Y también porque el Consejo de Seguridad responde a intereses geopolíticos, que no tiene las premisas y los principios de paz como prioridad, sino sus propios intereses. Por lo tanto, me parece interesante porque estos patrones se responden a los fracasos múltiples de este tipo de intervenciones de la ONU. Muy interesante. 2 preguntas más y ahora sí ya no te quito más
más tiempo. Sin embargo, estaba pensando mientras hablaba sobre Bukele, en algún momento deberíamos hacer alguna transmisión en vivo para analizar las políticas de seguridad de Bukele, para despejar un poco de humo de muchas cosas que por ahí uno escucha y comprender bien cómo fue que se logró resolver el problema de seguridad tan rápidamente y con tanta eficiencia en El Salvador. Pero más allá de eso, Dominicana, quiero entrar un segundo más en Dominicana, dado que en tu última respuesta lo habías mencionado. ¿Sabés qué? Yo he estado muchas veces en Dominicana, tengo muchos amigos dominicanos, es decir, conozco de primera mano lo que ellos sufren, la migración haitiana y este peligro latente de ser invadidos por un país que si bien está pegado, es decir, limita con Dominicana, sin embargo lo perciben como una cultura abismalmente distinta, muy distinta. Si el día de mañana dicen, no sé, Uruguay está enviando mucha gente a Argentina, bueno, uno se puede incomodar más o menos, uno puede decir soporta o no soporta el sistema sanitario, el sistema laboral, o sea, puede hacer este tipo de análisis, pero en Dominicana ocurre otra cosa muy distinta, que es, está llegando gente que nos resulta totalmente extraña, que no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, al mismo tiempo veo ONGs e incluso gente de la ONU que continúa esgrimiendo la idea de que las culturas son intercambiables, como que la cultura fuese un accesorio meramente estético, lúdico, simbólico, que lleva consigo un ser humano y que es completamente articulable con cualquier otro accesorio lúdico, estético o simbólico de otra cultura. Esta visión multicultural o incluso más aún hipercultural de Naciones Unidas se está llevando constantemente a Dominicana en forma de militantes que pasan por la televisión, que se meten en el periodismo dominicano. Hace muy poco tiempo, sin ir más lejos, fue un argentino que decía ser doctor en, no sé si en sociología o en historia, y que argumentaba en la televisión que es un derecho humano poder circular con total libertad en cualquier parte del mundo e instalarse como residente en cualquier parte del mundo, porque eso habría sido un derecho humano reconocido por Naciones Unidas, con lo cual cualquier haitiano debería poder instalarse en Dominicana. ¿A qué crees que responde esto? ¿Por qué tanto interés en que Haití desborde sus fronteras e incluso que en algún momento termine fusionándose con Dominicana en la misma isla que comparten estos dos países? Bueno, a ver, el correr la soberanía y la identidad dominicana puede responder, tengo la sensación, a intereses empresarios en un comienzo. Es decir, Friulla, que es esta localidad que te mencioné anteriormente, no es casualidad que sea el lugar principal donde la población haitiana está explotando, está cercana a todo lo que es la franja hotelera de Punta Cana, y hay parte empresaria que se beneficia con esta situación. Claramente no van a pagar al haitiano lo mismo que al dominicano. Claro. Por lo tanto, y hay mucha complicidad por parte del gobierno para con esta situación. A ver, la ministra de Interior y Policía de Dominicana actualmente es Farideh Raful. Sí, Farideh Raful la conozco personalmente, he tenido un debate con ella. Bueno, Farideh Raful, como bien sabrás si la conoces, Agustín, es, no sé, posiblemente un agente de este tipo de agendas, ¿no? Sí, es una embanderada de este tipo de agendas, y precisamente la policía dominicana reprimió con ferocidad a los dominicanos que en paz manifestaban para que el gobierno ordene esta situación. Y no hizo absolutamente nada con los haitianos que agredían a los dominicanos. Fue algo realmente muy triste de ver. Pero claramente el gobierno está en connivencia con este tipo de agendas y tiene entre sus protagonistas, como esta mujer, Farideh Raful, su punta de lanza, ¿no? Sí. Pero creo que hay un sector del empresario dominicano, no sé si dominicano, pero sí internacional, digamos, empresas españolas muy grandes, francesas, que les viene bien esta situación, ¿no? Y esta posibilidad de que la ONU de que la isla se unifique, de forma de que, bueno, ya todo esto se mezcle, ¿no? Y estas premisas de Agenda 2030 que a los que somos patriotas y a los que no queremos este tipo de iniciativas nos caen tan mal. Totalmente. Ahora sí, la última, esta que no tiene demasiada relación en principio con el tema, pero que quedó ahí, entre puntos suspensivos, el vudú. Me dijiste, vi algunas calaveras, vi alguna simbología extraña, pero bueno, eso responde al vudú. ¿Nos podés contar, así resumidamente, qué es el vudú, cómo se practica, y bueno, si es cierto que esto es una religión oficial del Estado haitiano? Bueno, no soy especialista en temas religiosos, pero el vudú es... Lo que vos viste, lo que vos conociste personalmente. Lo que yo pude conocer, a ver, el vudú es la religión oficial de Haití. Más allá de que hay una población cristiana muy importante, el vudú es la religión oficial. Y sí, se lo vivía a flor de piel. Cuando uno patrullaba las calles o las villas haitianas, los muñecos pinchados con alfileres y prácticas en las cuales, rituales muy extraños, porque o sea, el vudú proviene de África. Es algo que nosotros no estamos acostumbrados en lo más mínimo, y nos llamaba mucho la atención. Bien, es la posibilidad de conectarse con el más allá.
Es la posibilidad de conectarse con los muertos. Por lo tanto, los rituales eran parte del panorama y del escenario del día a día en Haití, tanto durante el día como durante la noche. Con la noche, con la sacrificios espectacularidad. humanos, canibalismo y ese tipo de cosas. Sí, ofrendas, claramente. Nunca pude presenciar una entrega de un ser humano, digamos, en este caso, de un ritual, pero con animales, sí, muchísimas veces. Y un espectáculo dantesco, porque Haití a la noche lo que sucede, que es otro tema que uno cuando vive ahí lo puede presenciar, el país queda a oscuras. Haití no tiene energía eléctrica. Claro. Haití es como retroceder el tiempo a la edad de piedra. Por lo tanto, cuando se iba haciendo de noche, bueno, la ciudad, en el caso mío, no Puerto Príncipe, pero con ahí se empezaba a apagar y empezaban a prenderse fuegos en determinados sectores, muchos de esos haciendo prácticas de rituales del vudú. Bien, y el vudú fue, también como dato interesante, una forma de someter a la población haitiana. Papa Doc, durante su presidencia, durante su dictadura, empleó mucho el vudú para someter a una población sumamente ignorante. Bien. Él se ponía en el rol de un profeta vudú muchas veces como para amenazar o disuadir a la gente que no se rebele, porque inclusive él, durante el asesinato de Kennedy, se adjudicó él ese asesinato. Un personaje pintoresco, pero que países como Haití lo pueden explicar. Países que no son normales, claramente. Impresionante. Federico Peli, muchísimas gracias por haber honrado con tu presencia este canal, habernos informado tanto sobre un tema que en general desconocemos y mucho, y lamentablemente no se habla jamás. Para la gente que quiera seguir en las redes a Federico, bueno, es muy simple, Federico Peli, así como aparece en la pantalla, P-E-L-L-I. Y bueno, ojalá que en alguna otra oportunidad podamos continuar con estas conversaciones sobre seguridad. A la gente que ha estado conectada le ha interesado muchísimo. Y bueno, de mi parte te mando un enorme abrazo y muchísimas gracias. Abrazo grande, Agustín, un lujo y un honor haber estado con vos, y saludo a todos los seguidores que estuvieron durante la transmisión. Gracias, hasta la próxima. Bien, yo me quedo para despedirme de ustedes, amigos. Voy a leer algún comentario de los que han enviado con Superchat. Augusto dice, no se puede contratar una empresa armamentística tipo Lockheed Martin que contrate mercenarios y acabe con las pandillas. Estamos dependiendo de la buena voluntad de Estados y de políticos. Che, qué buena pregunta. Lástima que... a ver, creo que no se fue todavía, Federico. Te incorporo un segundo, Fede, porque mira, justo esta va para vos. Perdona, justo vi que no había salido todavía. ¿Qué responderías a esto? Mercenarios. Bueno, con los millones de dólares que se invirtió en las misiones inútiles de Naciones Unidas, se podría haber contratado un ejército de mercenarios y liquidar las pandillas. Por lo tanto, creo que sería la opción más viable. Muy buena pregunta, coincido, porque no se me había ocurrido como solución. Pero frente a un país sin ejército, bueno, la opción de mercenarios, del empleo de mercenarios, lógicamente sujetos a conductas éticas y morales, creo que es una opción viable. Sin lugar a dudas, en un país donde ya no hay reglas, ¿no? Porque las pandillas no se manejan con ningún tipo de código. Exactamente. Bueno, ahora sí, Fede, un gran abrazo y gracias. Gracias, Agustín. Bien, a ver, qué interesante pregunta, muy interesante. Acá Nerea dice, Agus, harás un vivo sobre la exclusión de Le Pen. Mira, pensaba hacerlo anoche, no pude. Posiblemente, Nerea. Estoy tratando de coordinar con alguien que sea experto en el tema de política francesa y en ese caso lo haría, sí, por supuesto. Gracias a esta persona que es miembro hace 10 meses del canal. Gracias también a Gustavo Acosta, que mandó un super sticker. Acá también dice Matías Brugnoli, gran profesional Federico con una experiencia y conocimiento excepcional de lo mejor de Latinoamérica. Impresionante lo que cuenta. Importante trabajo que realiza desde lo profesional y en CAME. Sí, sin duda fue un lujo. Yo les dije, hoy tenemos una transmisión especial que es para verla más de una vez, es para verla más de una vez a las personas que les interesa la política en general del continente americano y concretamente los temas de seguridad y defensa, pero también a aquellos que les interesa lo que podemos genéricamente denominar la lucha contra el globalismo, porque en definitiva lo que aquí se ha puesto de manifiesto son las insuficiencias e incluso más aún hasta las corrupciones involucradas en organismos internacionales que pensamos que sirven para una cosa determinada, la cual estamos todos de acuerdo, como trabajar sobre la paz internacional y la seguridad internacional, y al final de cuentas esto no lo cumplen bien porque están pensando en un montón de cuestiones políticas e ideológicas que no hay acuerdo sobre eso. Entonces, todo el dinero que se va en temas de géneros, temas de abortos, temas indigenistas, temas del ambientalismo radical, temas de censuras en redes sociales, que en eso está poniendo mucho dinero Naciones Unidas últimamente, en fin, todos estos temas multiculturales que también mencionábamos recién con Federico. Bueno, en todo eso Naciones Unidas siempre está ahí presente, pero después donde tiene que estar y hacer las cosas bien, resulta que no lo logra. Gustavo Acosta, gracias por tu super sticker, un abrazo. ¿Qué es Haití?
Respuesta, África, criminal en América, es todo, dice acá el Torá. Bueno, un saludo, gracias por la donación al canal. Johnny, gracias por convertirte en miembro del canal, te mandamos un abrazo. Levi Nathan dice, toda la ONU está putrefacta. Wow, me interesaría saber de dónde es ese signo, esa moneda que acompaña el 30. Qué raro. Fíjate si vos, Dani, te das cuenta. Me parece rarísimo ese signo. No sé qué significa, ¿eh? Rarísimo. Teresa, a verle, gracias por tu donación. Saludos, disfrutando tu último libro desde Uruguay, dice Andrea Benzo. Te cuento que voy a estar muy pronto en Uruguay. De hecho, Dani, si podés preparar esa pantalla, por favor. Nicolás Martínez, y totalmente de acuerdo. No sé, habla del tema recién. No sé de qué habla el tema, recién entro. Saludos desde Tandil dando batalla cultural. Ahora entro a cursar, así que veré el video diferido, dice Lucas. Un gran abrazo, Lucas querido. Es increíble cómo los medios no dicen nada de esto. Se nota que están cooptados por el globalismo. Muy buena transmisión. Felicitaciones, dice Ramiro Oviedo. La gente que ha estado hoy conectada le ha gustado mucho. Ojalá que esto se difunda después de manera offline. Ojalá que más gente llegue. Dani, si tenemos lo de Uruguay, por favor, adelante. También gracias a Cupcake, que mandó aquí una donación. Un super sticker. Muchas gracias. A ver, estoy viendo en realidad un video ahí. No sé qué. A ver, agregar. Ahí está. Uy. Ahí está. Bueno, les cuento que voy a estar en Uruguay muy pronto junto a grandes amigos que ustedes están viendo en pantalla en Viva la Derecha Fest, que será el 2 de mayo a las 19 horas en Montevideo. Para poder participar, para poder concurrir, tienen que sacar sus entradas, con lo cual apúrense porque me han dicho que ya se han vendido algo así como 1.500 entradas, así que si sos de Uruguay y no la tenés todavía, sacala para que no te quedes sin lugar. Bien, falta poco, es el 2 de mayo, así que los espero. Ese día va a estar muy bueno este encuentro. Hace rato que no voy a Uruguay, así que tengo muchas ganas de verlos. Bien, amigos, hasta acá llega esta transmisión. Ha sido un verdadero lujo. No se olviden de dejarme su like, de suscribirse al canal, de dejar un comentario en el chat y además no toquen nada porque al cerrarse esta transmisión, el sistema los va a dirigir automáticamente a una transmisión en vivo que está haciendo mi queridísimo amigo Eric Camerat, analizando temas de coyuntura política argentina. Así que para estar informado de política, dejar de dirigirte por YouTube hasta el vivo de Eric Camerat y contribuirle ahí con un like y con un buen comentario también para aportar a su canal. Hasta acá llega esta transmisión. Nos vamos, Dani, así que hagamos por favor el cierre y yo... Bueno, ahí termina el vivo de Agustín Laje. En el tema. Y justamente hablaban de Farideh Raful, y acá está Agustín Laje en el canal Sol o en el medio Sol. Y acá al lado está Farideh Raful, y acá se da una entrevista y un debate bastante interesante. Seguramente lo habrán escuchado por ese debate donde le dicen a Agustín Laje que no sabe de feminismos, y este luego responde. Ideología de género, invitado. Ideología de género. Sí, por eso, a eso voy. ¿Qué es? Muchísimas gracias por las dos preguntas. Miren, en una oración yo diría que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente o tienden a explicarla exclusivamente a partir de la cultura, de modo de presentar al ser humano en sus términos sexuales como un sujeto culturalmente construido que es pasible de ser deconstruido, y la política tendría la misión de deconstruir esa sexualidad para devolvernos una suerte de estado de página en blanco, una suerte de tabula rasa a partir de la cual nosotros, a través de nuestra autopercepción, podemos inscribir ontológicamente nuestra identidad. Nuestra realidad pasa a ser el producto de una autopercepción. Esto es lo que se ha desprendido de la teoría feminista de género contemporánea, desde el segundo sexo de Simone de Beauvoir hasta Beatriz Preciado, pasando por Monique Wittig y por Judith Butler. Ya. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? No, graciosísimo toda la explicación, que hasta contradictoria, pero bueno, pero me parece muy interesante esa explicación que usted ha construido. ¿Qué le parece contradictorio? No, yo no voy a debatir, yo estoy preguntando como invitado. Pero, me parece importante saber, es una descripción del concepto de ideología de género que usted ha definido. O sea, no se encuentra científicamente tampoco demostrada ese concepto que usted ha definido ahora mismo. Es una teoría suya.
esta descripción. Es un concepto Siempre mío. el micrófono, por Sí, favor. es un concepto mío al cual yo he arribado después de leer más de 150 autores relativos al género. Está bien. Pero espéreme un segundo. Usted dice que usted está aquí para hacerme preguntas, pero usted acaba de hacer un juicio de valor, de modo que le invito a que explique a qué se refiere con ese juicio de valor. No, yo no he emitido juicio Sí, de valor. claro, ha dicho Le he que lo dicho- que yo dije Era no, contradictorio. que Pero era, usted no me que puede era decir a mí lo que yo contradictorio. diga porque usted está como entrevistado. Pero dígame, esto está siendo filmado, ¿no? Sí, sí, no claro. estamos en televisión. Estamos en radio. Bueno, invito al que está mirando que haga 5 segundos hacia atrás para que escuche lo que ha dicho. Bueno, así arranca este gran debate que para todo el que no lo vio y que lo quiere ver, se lo dejo acá en el chat, al link para que lo vayan a ver, y si no lo buscan en el canal de Agustín Laje, tremendo debate, Agustín Laje versus 2 diputadas feministas dominicanas. Y ahora, para finalizar con este vivo de Agustín Laje, vamos a cambiar